día. Amén. Damos gracias a Dios por su amor, su misericordia y su bondad para cada uno de nosotros. En esta mañana, en este domingo 26 de abril, estamos agradecidos de Dios porque Él nos permite nuevamente reunirnos como creyentes para estudiar su palabra, para pasar un tiempo en su presencia, para pedirle a Él que derrame su gloria, como este himno que cantaban mis niños. Amén. Gloria a Dios. Damos gracias a Dios por todo lo que colabora con esta escuela dominical, a mi hijo Anthony, a mi esposa, a mis hijas, a la iglesia que ora, a gente a la que hemos pedido oración y a todos los que de una manera u otra se conectan para apoyar y para también participar y escuchar el tema de la escuela bíblica dominical. Amén. Aquí veo a muchas personas conectadas y tengo muchos ahí que en algún momento dado les daré un saludo, pero en este momento rápidamente quisiera invitarles al tema que tenemos en el día de hoy, y de hecho tengo una presentación de este tema, la cual les haré llegar a los que en su comentario por lo menos nos dejen su correo electrónico o alguna manera en la cual pudiéramos hacerle llegar esta presentación y también el video del tema de la escuela bíblica de hoy. El tema de hoy se llama el poder del acuerdo en Jesús. Tema, el poder del acuerdo en Jesús. Vamos a ver, ahí donde tú estás, hermana, hermano, amigo, líder, pastor, iglesia. Tema, el poder del acuerdo en Jesús. Y el texto lo vamos a encontrar en el Evangelio de Juan, capítulo 17, versículo 11, versículo 17 y versículo 20 al 21. Son 4 versículos de Juan capítulo 17, el verso 11, el 17 y luego el 20 y el 21. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Juan 17, 11. Amén. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo. Amén. A los que me has dado. Amén. Guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Amén. Verso 17. Santifícalos en tu verdad. Amén. Tu palabra es verdad. Amén. Verso 20 al 21. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Amén. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí, y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Mientras oraba al Señor al inicio de la semana, y de hecho el mismo domingo, cuando ya terminé la escuela bíblica dominical del domingo pasado, oraba al Señor para saber cuál era el tema del cual Él quería que habláramos este domingo. Y este fue el tema que el Señor me señaló. Luego volví, me confirmó, y hemos trabajado la semana completa con el Señor sobre este tema para ver qué Él quiere que hablemos de este tema. Dios. Y quisiera que ahí donde tú estás decirte los objetivos del tema de hoy. El primer objetivo es explicar el significado de la palabra acuerdo a nivel general y a nivel bíblico. Segundo objetivo, identificar los requisitos bíblicos para el verdadero acuerdo. Tercer objetivo, comparar los desafíos
versus los beneficios del verdadero acuerdo y finalmente demostrar el acuerdo en la práctica. Así que el contenido basado en nuestros objetivos será lo siguiente. ¿Qué significa la palabra acuerdo? El segundo punto del tema de nosotros hoy es los requisitos bíblicos para el acuerdo. El tercero es desafío versus beneficio del acuerdo. Y por último, el acuerdo en la práctica. ¿Podrías tomar mi mano? Gloria a Dios. Así que vamos de una vez a la primera parte del tema de hoy, que es ¿qué significa la palabra acuerdo? Si tú ahí, yo estuviera contigo en la clase, o aún ahora donde tú estás, aunque estemos digital, me gustaría que tú escribieras en el comentario qué para ti significa la palabra acuerdo, ya que yo te tengo aquí. Y así yo puedo ver inmediatamente si hay alguien que me está diciendo qué significa la palabra acuerdo para él. Lo tengo en línea, te puedo ver y puedo darme cuenta de qué significa. Me gusta que la gente participe. A veces hay ciertas limitaciones, pero me gusta que la gente participe. Y así que quiero que te involucres en este tema, quiero que te adentres en este tema, para que veas que Dios a través de su palabra quiere para bendecirte a ti y a mí, y a toda la iglesia y a la familia con este tema. El poder del acuerdo en Jesús. Amén. Ahora, ¿qué significa la palabra acuerdo? A nivel de general y a nivel también bíblico. Empezaré dándote algunos detalles de sinónimo. Un sinónimo es una palabra que aunque se escribe de otra manera, quiere decir lo mismo. Entonces, algunos sinónimos o parecidos de acuerdo son unión, armonía, convenio, pacto. De tal manera que si yo fuera a aplicar esos sinónimos al tema, el poder del acuerdo en Jesús, yo diría el poder de la unión en Jesús, el poder de la armonía en Jesús, el poder del convenio en Jesús, el poder del pacto en Jesús. Ahora, para que entendamos un poquito más, ¿cuáles son los antónimos? Los antónimos son palabras que significan lo contrario. Sí. Entonces, contrario de acuerdo es desunión, Sí. desacuerdo, discordia y rompimiento. Sí. Entonces ahora rápidamente, el significado de la palabra acuerdo en lo general y en lo bíblico. A nivel general, yo estuve consultando algunos significados en un sitio web llamado significados.com y busqué qué tiene significados.com sobre la palabra acuerdo. Y en la palabra acuerdo, significados.com dice que viene del latín acordare y que la raíz ac quiere decir asimilación y el término cort significa o quiere decir corazón. De tal manera que yo interpreté por la etimología, por la raíz, por el significado de la palabra original, de donde viene acuerdo, acordare, es que es como asimilar el corazón. Ahora, ¿el corazón de quién? Del otro, porque hay un acuerdo. Entonces, es como que se vuelve en un solo corazón. Entonces también otro detalle que se da de la palabra acuerdo a nivel general es que es un convenio entre dos o más partes. Y las partes involucradas exponen sus argumentos y buscan una posición en común. Esto es a nivel general, la palabra acuerdo. Ahora a nivel bíblico, cuando la Biblia habla de acuerdo, ¿qué palabra original se utilizó? ¿Qué significa esa palabra? ¿Y cómo se traduce en la Biblia? ¿Qué mensaje el Espíritu Santo quiso enviarnos a través de esta palabra cuando inspiró a los autores? Inspirados en su idioma, sea en hebreo, arameo o sea en el griego, koine, como en el Nuevo Testamento. El significado de la palabra que traducimos como acuerdo en la Biblia, o que tiene que ver con acuerdo, según el diccionario Bain, diccionario expositivo de palabras del Antiguo y Nuevo Testamento del año 2000, dice que la palabra griega que se utilizó se llama homotumado, que significa de común acuerdo, y que significa homos mismo y tumos mente. En otras palabras, de manera literal, la palabra que el Espíritu Santo trajo a los autores inspirados fue de tener una misma mente. Cuando se habla de acuerdo en la Biblia, está hablando de una misma mente. Y se traduce como unánime en Hechos 1:14,
en 2:1 y en varios citas de Hechos donde aparece la palabra unánimamente o acuerdo, se traduce como a una, como acuerdo, como un acuerdo, de común acuerdo y unánimes. Y fuera del libro de los Hechos, esta palabra solo aparece en Romanos 15:6. Así que quiero que tú me acompañes rápido a ver qué dice Romanos 15:6, que tiene que ver con el significado de la palabra acuerdo en la Biblia. Romanos 15:6 dice, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Aquí de nuevo esta palabra es traducida como unánimes. En el Antiguo Testamento, el libro de Amós, capítulo 3, verso 3, dice, andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo. Y es un término que se ha usado por mucho tiempo, una cita bíblica, para dar a entender lo que el autor está preguntando. El autor está preguntando como, ¿dos gente van a andar juntos si no están de acuerdo? Y la mayoría de nosotros a esta pregunta inmediatamente decimos, claro que no van a andar juntos. Sin embargo, en la práctica hay mucha gente que están juntos y no están de acuerdo. Profesor, hermano Peralta, ¿qué usted está diciendo? Hay gente en equipos deportivos que no están de acuerdo, pero están juntos. Sí. Hay personas que son compañeros de trabajo en una misma oficina, están trabajando hasta veces en un mismo proyecto y están juntos, pero no están de acuerdo. Y de hecho hay gente a veces hasta en el hogar que no se ponen de acuerdo hasta para la comida que van a hacer, o cómo la van a servir, o cómo se la van a comer, o con qué cosa. De tal manera que a veces en la práctica hay personas que están juntas y no están de acuerdo. Ahora bien, yo quiero pasar a la segunda parte. ¿Cuáles son los requisitos bíblicos para el acuerdo? Ya que tú y yo hemos entendido que el acuerdo en la parte natural tiene que ver con un convenio, un pacto entre dos o más partes, o tiene que ver, como dice la Biblia, con tener una misma mente. ¿En qué me ayuda esto? ¿Y qué tiene que ver esto con el poder del acuerdo en Jesús? Así que quiero llevarte rápidamente a Juan 17, que es el texto que el Señor nos ha dado como texto central de este tema. Juan 17, versículo 11. Y ya no estoy en el mundo, ¿verdad? Ahí fue que empezamos. Ahora yo quiero que tú te des cuenta de qué es lo que está pasando. En Juan 17, ¿quién está hablando? Está hablando Jesús. Amén. Ahora, ¿qué está pasando con Jesús? Jesús está orando. Amén. Profesor, ¿cómo que Jesús está orando? Vaya conmigo. Juan 17, verso 1. Gloria a Dios. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Gloria a Dios. Yo quiero que tú entiendas que lo que Jesús nos va a hablar es una de las partes más importantes. ¿Por qué? Amén. Porque Él está a punto de irse a la cruz. Amén. Y es el último momento donde Jesús decide orar, no por Él mismo y su misión, sino por otros. Amén. Oye, Jesús dijo, la hora ha llegado. Amén. Ya llegó el momento. Amén. Y en esto de la hora ha llegado, estábamos entendiendo que ya Jesús entendió, ya llegó el cierre, ya llegó el final de esta misión, de esta película, por ponértelo de alguna manera. ¿Y qué hace Jesús en este momento? Yo quiero invitarte a que tú veas el verso 9. En Juan 17 estamos viendo la última oración de Jesús a favor por otros, en el sentido literal, corporal, antes de ir a la cruz, porque en Getsemaní Él ora por Él, pidiendo fortaleza para la misión a la que vino como Hijo de Dios. En el verso 9 de Juan 17 dice, yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Amén. Oiga bien, y yo quiero que vea el 10. Gloria a Dios. Y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Amén. Yo, al ver esta expresión de Jesús, oiga, yo ruego por ellos. Cuánto amor, cuánto cuidado, cuánta atención. Amén. Jesús ve que está camino a su cumplimiento final y saca un momento para orar
Padre por sus discípulos. Y dice específicamente, yo ruego por ellos. No ruego por el mundo, sino por los que me diste. Y todo lo mío es tuyo. Y lo tuyo mío. Wow, qué hermoso. Cómo Jesús también comunica la unidad perfecta que hay entre Él y el Padre. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo tienen una unidad perfecta. Mira que Jesús está diciendo, lo tuyo es mío. Gloria a Dios. Todo lo mío es tuyo. Gloria. O sea que no hay entre ellos ningún problema. Y fíjese, aquí yo quiero que entremos entonces en los versículos que leímos que son centrales. Le hablé del 1, el 9 y el 10 para que viera que era la oración, que era en la hora que había llegado y el amor con que Jesús está orando por sus discípulos. Y yo estoy pensando, Jesús que lo sabe todo y que sabía, ¿verdad?, ya lo que él había comunicado a sus discípulos. Fíjese cómo todavía antes de él irse a la cruz, antes de irse a ese maní, está ocupado en dejar en el Padre, en rogar al Padre por ellos. Gloria a Dios. ¿Qué era lo que estaba pasando? ¿Qué iba a pasar a los discípulos? ¿Por qué Jesús está tan enfocado en esta oración, en rogar por ellos? Y yo quiero que veas el versículo 11. Bendito sea el nombre de Dios. El versículo 11 dice, y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Amén. Y yo voy a ti, Padre Santo, a lo que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Amén. ¿Qué es lo que Jesús está pidiendo? Guárdalos en tu nombre. Amén. Ellos están en el mundo. Amén. Ellos, ¿verdad?, tienen, ya yo me voy a ti, pero ellos siguen en el mundo. Amén. Señor, yo quiero que tú los guardes, yo quiero que tú los cuides. O sea, fíjese como el cuidado Amén. que hay que tener con la vida espiritual. Amén. Porque Jesús, sabiendo todo esto, está comunicándonos a través de esta oración que quedó registrada históricamente de este evento. Amén. Jesús Amén. está diciendo, Padre, a los que me has dado, Gloria a Dios. guárdalos en tu nombre, para que sean uno. Amén. ¿Cuál era el objetivo, el propósito de lo que Jesús estaba orando? Para que fueran uno. Pero fíjense que también Jesús aclara en qué tipo de manera Él quería que fueran uno. Gloria a Dios. Él dice, así como nosotros. Amén. Es decir, que la unidad de la que Jesús está hablando Amén. va más allá de cualquier tipo de unidad en la que quizás usted y yo habíamos pensado. Gloria a Dios. Jesús está orando por sus discípulos para que Dios, el Padre, los guarde en su nombre y dice específicamente para que sean uno, Amén. así como nosotros. Amén. Ahora mira el verso 15 de Juan 17. No ruego que los quites del mundo, Gloria a Dios. sino que los guardes del mal. Amén. Y la palabra mal ahí está implicando a Satanás. Sí. Ahí es como si estuviera diciendo que los guardes del maligno. Amén. Entonces Jesús está diciendo, mira el 16, no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Por qué Dios está trayéndonos esto a nosotros? Estamos en el 2020. Han pasado muchos años después de Jesús haber hecho esta oración. Gloria a Dios. ¿Y cuáles son las implicaciones de esta oración? Jesús está diciendo, guárdalos en tu nombre para que sean uno, pero dicen, no ruego que los quites del mundo. Gloria a Dios. No, porque el mismo Jesús vino a hacer su misión en el mundo. Y Él nos ha enviado a hacer la misión en el mundo. Ahora, ¿qué le está diciendo? Guárdalo en tu nombre, que lo guardes del mal, guárdalo del maligno. Cuídame a estos muchachos, cuídame a estos discípulos, guárdalo. Ahora, hay algo que los discípulos tienen que hacer, Amén. porque Él hizo la oración. Gloria a Dios. Entonces Él dice, no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. La palabra santifícalo ahí tiene que ver con conságralo. Que sean santos, que se separen del mal. Que tomen la decisión de mantenerse apartado de lo que es el pecado y del mal, del maligno. Amén.
y que vivan de acuerdo a tu palabra, que es verdad. Amén. Por eso le está diciendo, santifícalo en tu verdad. Tu palabra es verdad. Amén. Y está hablando, y como lo veremos inmediatamente, yo quiero que veas el verso 20 de Juan 17. Gloria a Dios. Mas no ruego solamente por esto, Amén. sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos, Amén. para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, Amén. que también ellos sean uno en Amén. nosotros, para que el mundo crea Amén. que tú me enviaste. Gloria a Dios. Aleluya. 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 Gloria a Dios. Hay algo tremendo, Gloria hermano, a en Dios. esta Gloria a oración. Dios. Y es que aquí yo estoy viendo que Jesús rogó por sus discípulos presentes, pero también por mí y por ti, si has puesto tu fe en Jesucristo. Porque Él dice, no solo ruego por esto, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. ¿Pero para qué? Para que todos, Amén. y cuando dice todo, está hablando de los presentes Amén. y de los futuros, para que Amén. todos sean uno, Amén. como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, Amén. que también ellos sean uno Amén. en nosotros, Amén. con un propósito, Amén. para que el mundo crea Amén. que tú me enviaste. Amén. Yo quiero que tú te des cuenta que cuando Jesús habla del tipo de unidad, en el verso 11, en el verso 21 y aún en dos versos que hay más adelante, está poniendo como ejemplo la Trinidad. Sí, amén. Como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. La Trinidad son tres personas diferentes, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, pero están perfectamente unidos y de acuerdo. Jesús está diciendo que aunque usted sea una persona diferente a mí y yo soy una persona diferente a usted y todos seamos diferentes personas porque lo somos, pero que podamos ser uno. Estar de acuerdo. Y para poder estar de acuerdo, ya él habló de unos requisitos. Los requisitos tienen que ver con santidad, tienen que ver con nacer de nuevo, con una regeneración de una naturaleza nueva. Porque la naturaleza vieja, la naturaleza adámica, la naturaleza pecaminosa, como Pablo habla en Gálatas cuando habla de la carne y del espíritu, las obras de la carne son disensión, pleito y todo ese tipo de cosas. La naturaleza vieja, la naturaleza de la carne, lo que genera es división, pleito y destrucción. Pero la naturaleza nueva, la naturaleza que viene del Padre, aleluya, la naturaleza que viene de Dios, aleluya, el nuevo nacimiento que viene de Dios, la regeneración, la santificación que se sigue avanzando. Aleluya. Aleluya, es una naturaleza diferente. Es una naturaleza que se somete. Es una naturaleza que tiene amor, paciencia, bondad, benignidad, bondad, fe. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Dios. Entonces Jesús está diciendo que Él está orando. Y antes de seguir en toda esta oración, Él le pide al Señor, santifícalo. Y lo dijo antes cuando dijo, ruego por ellos para que sean uno en nosotros. Pero dijo, santifícalo. Entonces, cuando tú y yo tenemos problemas para tener una misma mente, por eso vimos el significado bíblico de la palabra acuerdo, por eso el tema debe ser el poder del acuerdo en Jesús. Hay un poder cuando nos ponemos de acuerdo en Jesús, y por eso Él está pidiendo y rogando por sus discípulos presentes y sus discípulos futuros, nosotros, para que todos sean uno. Amén. Pero está diciendo cómo es esa unidad. Gloria a Dios. Como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea. Amén. Oye, todo lo que está implicado en esta oración de Jesús. Porque alguien pudiera decir, bueno, es que la salvación es personal y yo me voy a salvar contigo, sin ti, completo. Bueno, es que esta gente, es que Dios lo sabe, que esto, que lo otro. Pero el punto es, Gloria a Dios. ¿cómo lo ve Jesús? El punto no es cómo lo veo yo, cómo lo digo yo, es que dice la palabra. Porque por eso digo, santifícalo en tu verdad, tu palabra es verdad. Entonces, cuando tú y yo nos examinamos a través de la palabra, y tú y yo vemos a través de la palabra que tú y yo no estamos de acuerdo, que tú y yo nos es tan difícil estar de acuerdo. Entonces tú tienes que empezar a pensar, ¿dónde está el problema? Sí. El problema está en la naturaleza. Sí. El profesor, ¿de qué naturaleza usted está hablando? ¿De los árboles? No. Yo estoy hablando de la naturaleza espiritual nuestra. Amén. De la naturaleza pecaminosa. Genera problemas.
La carne, como habla en Gálatas, lo que genera sus obras son disensión, discusión, pleito, celo y todo ese tipo de cosas. Ahora la naturaleza nueva no es así. Entonces cuando tú ves que en ti y en mí lo que está surgiendo es disensión, es pleito, tú no puedes decir que eso es el Espíritu de Dios. Tú tienes que entender que eso es la carne. Y cuando tú ves que tú y yo no podemos ponernos de acuerdo en lo que la palabra dice, como decían nuestros ancianos, y repetía también nuestro supervisor Alberto Smith, dice, pero si tú eres convertido y yo también, y tú tienes el mismo Espíritu Santo que yo tengo, ¿hay algún problema? O puede ser que los dos estemos mal, o uno de los dos está mal, pero el Espíritu no puede estar de la misma manera. Entonces hay un problema, y no podemos seguir como que no hay problema, y como que el problema no es serio, es un problema serio. Y Jesús ora por la santificación. Y Jesús ora por nosotros. Y necesitamos ser regenerados y avanzar en santidad. Pero hermano Peralta, ¿qué usted está diciendo? Que entonces yo no soy salvo. Bueno, la palabra nos enseña a través de la Biblia de los frutos del Espíritu. Y puede ser que nosotros nos hayamos enfriado, como cuando habla de la iglesia de la Odisea. Puede ser que nos hayamos puesto tibio, como específicamente es el concepto de la iglesia de la Odisea. Pero el punto es, el hecho de que yo haya sido un excelente cristiano para la gloria de Dios hace un tiempo, ¿significa que lo soy ahora? No, eso puede cambiar. A través de la Biblia nosotros vemos a Pedro negando a Cristo. Lo vemos después cómo avanzó en el Evangelio, fue lleno del poder del Espíritu Santo y Dios lo usó para la gloria de él. Y luego vemos trayendo otro problema por el que Pablo lo reprende, que está escrito, registrado en Gálatas, cuando dice que Pablo lo resistió cara a cara. O sea, como un creyente que ha llegado a un nivel espiritual maduro, bueno en el Señor, puede volver atrás por cualquier cosa. Entonces a veces nosotros somos un ente de problema, no somos un ente de unión cuando no estamos revisando cómo está nuestro corazón. Y gracias a Dios que encontramos a veces un Pablo que nos corrige, como Pablo corrigió a Pedro, y Pedro, en lugar de subirse a la cabeza el cargo, porque él vendría siendo el supervisor general de esa obra, ¿qué hizo? Él escuchó a Pablo y dio gracias a Dios. Y dice Pablo que hasta Bernabé había sido incurrido en este tipo de hipocresía. Oiga, cómo a veces la postura de un líder, aunque cuando está incorrecta, a veces otros líderes que son también espirituales no lo ven e incurren en el mismo error. Y a veces entonces como Pablo mismo se llama a él diciéndose abortivo, este es el que Dios usa, y gracias a Dios que yo le he escuchado. Sí, amén. Ahora bien, Juan 17, 22 y 23, mira lo que dice. La gloria que me diste yo les he dado. Amén. Para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo veo a Jesús como con un énfasis repetitivo. Amén. Anthony. Sí. Veo a Jesús en un énfasis repetitivo. Y este énfasis repetitivo es que sean uno. Señor, yo les he dado, yo ruego por ellos para que sean uno como nosotros. Entonces, fíjense que aquí Jesús dice, la gloria que me diste, yo les he dado. ¿Qué significa esto? Que Dios nos ha dado a nosotros dones, la regeneración, la santificación, nos ha mostrado, nos ha revelado su palabra. ¿Pero para qué? Para que sean uno. Amén. No que nos dio la gloria para tener el pleito y una división entre nosotros. Verso 23. Yo en ellos y tú en mí. Amén. Para que sean perfectos en unidad. Amén. Para que el mundo conozca que tú me enviaste. Amén. Y que los has amado a ellos, como también a mí me has amado. Amén. No sé si ustedes lo observan, pero hay un énfasis. Gloria a Dios. Y en este énfasis Jesús está hablando del mismo modelo. ¿Cuál es el modelo de la unidad? La Trinidad. El modelo de la unidad no es el mundo. No. El modelo de la unidad no son los equipos de pelota. El modelo de la unidad no son los teams, los equipos de trabajo. El modelo de la unidad es la Trinidad. Amén.
Y Dios está diciendo, Jesús está haciendo esta oración sublime. Ahora, ¿por qué le está diciendo esto? Porque Él nos ha dado los recursos espirituales para que nuestra naturaleza sea transformada y dejemos de vivir en el viejo hombre y vivamos en el nuevo, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Amén. Para que reflejemos al mundo a Dios. De tal manera, amados, que hay una frase que yo tengo aquí en esta diapositiva. Yo les dije que le puedo compartir esta presentación completa si usted me deja su correo electrónico en los comentarios o de alguna manera para enviársela y que tenga todos estos datos completos por si usted quiere tomar nota o no pudo tomarla. Aquí hay una frase que tengo que dice: la unidad de los creyentes colabora como evidencia que ayuda al mundo, al no creyente, a creer Gloria. que el Padre envió al Hijo, dijo Jesús. Amén. Y lo repitió varias veces. Y esta es la vida eterna. Amén. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. Amén. Ese es el propósito Amén. de la unidad del creyente. Gloria a Dios. Que conozcan a Dios. Amén. Y conozcan al Hijo de Dios. Crean que Él lo envió. Amén. Entonces, hay mucho en riesgo cuando tú y yo no nos ponemos de acuerdo. Hay mucho en riesgo Gloria a Dios. cuando tú y yo tomamos a la ligera el acuerdo según la Biblia. Amén. ¿Por qué es tan importante la unidad? Ya vimos el caso de Jesús. Es importante para él la unidad. Fíjate, en el último momento, cuando la hora llegó, que es ya lo último que él tiene que decir, él me empieza a orar, así como por cualquier tema. Él está orando: Padre, quiero que los guardes del mal. Quiero que los santifique, para que ellos sean uno. Sin santificación es muy difícil ser uno. Sí. Porque todo el mundo está opinando en cualquier centro y cualquier grupo de dirección, fuera de la iglesia y mucho más dentro de la iglesia. Gloria a Dios. Y a veces uno trata de llevar cosas del mundo a la iglesia y daña Ayúdanos. el equipo santo. Gloria a Dios. Entonces, mi fallecido pastor William Hogan, en su última Santa Cena que él Amén. tuvo presente, recuerdo que nos pidió a todos los que estábamos ahí, él estaba presidiendo la Santa Cena, con lágrimas Sí, amén. y con el corazón, hermano, Amén. nos pidió a la congregación que estábamos presentes que permaneciéramos unidos. Amén. No le pregunté después de ahí, nunca le pregunté por qué él hizo eso. No sé si otro de los líderes le preguntó, pero lo que yo quiero que tú te des cuenta es que esa misma preocupación Amén. de Jesús es traducida a hombres de Dios Amén. en diferentes momentos, y que cuando se van a ir empiezan a manifestarlo. Amén. Porque en algún momento dado él, oiga, esta fue la última Santa Cena que él presidió, él parece que entendía que se iba o que le quedaba poco tiempo, Sí. y empezó a pedirnos que nos mantuviéramos unidos. Sí, amén. Nuestro fallecido pastor y supervisor Alberto Smith trabajó incansablemente de muchas formas para que la iglesia estuviera unida, Amén. y sufrió como hombre de Dios para que permaneciera unida, Amén. y aún murió en su cama por un padecimiento de salud, pero se mantuvo firme Amén. en mantener la iglesia unida. Amén. Y Moisés, cuando tuvo un caso de división en el pueblo, él también se puso rostro en tierra, clamó a Dios y encomendó la causa a Dios, porque ninguno de ellos quiere la división, porque Dios no está en la división, No. porque Dios es un Dios de unidad. Amén. Él es uno. Y él oró, el Padre, a través del Hijo. El Hijo ora en esta unidad y pide que sean uno. Amén. Pablo en 2 de Timoteo capítulo 2 verso 10 dice: por tanto todo lo soporto Amén. por amor de los escogidos, Gloria. para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Gloria a Dios. Entonces necesito ser santificado. Necesito ser regenerado, que es el Amén. primer paso. Necesito seguir avanzando en santificación.
Porque la carne no soporta. La carne no le gusta sufrir. No. Pero oiga lo que el apóstol Pablo dice en esta cita que acabamos de leer de 2 de Timoteo. Todo lo soporto. Amén. Por amor de los escogidos. Para que ellos también obtengan la salvación. Amén. Gloria a Dios. Es la unidad tan importante para ti y para mí como lo fue para ellos. Gloria a Dios. Algunos de los desafíos que tiene el acuerdo. Porque alguien pudiera decir, hermano, usted está diciendo eso, pero hay dificultades, hay situaciones terribles que se tienen y usted está diciendo eso así, pero y la Biblia no habla de esto, de aquello, porque mira, hay situaciones. Así que yo quiero decirte rápidamente, estando en el tercer punto, que es desafíos y beneficios del acuerdo. Algunos desafíos. ¿Cómo ponernos de acuerdo cuando no lo estamos? Porque no podemos decir que aunque estamos, oiga, gente regenerada, gente santificada, es algo increíble, que hay un momento donde no están de acuerdo. Amén. Pero alguien diría, bueno, pero unos discípulos a veces no estuvieron siempre de acuerdo. Entonces, yo quiero llevarte rápidamente a Mateo 5:25. El primer desafío que quiero presentarte es cómo ponernos de acuerdo cuando no lo estamos. ¿Qué Amén. Dice Dios? Amén. Mateo 5:25. Oye, ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino. No sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. Al yo leer este verso, muchísima gente pudiera estar pensando, pero este verso tiene que ver con eso, hermano. Este verso estaba tratando de tal o cual cosa. Este es el verso 25, ¿verdad? De Mateo 5. Yo quiero que tú veas del 21 al 24, que son los 4 versículos antes de ese versículo. Ve conmigo. Mateo 5:21 dice, oíste que fue dicho a los antiguos, sí, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Verso 25 ahora de nuevo. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino. No sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. Jesús está diciendo, hermano, que puede suceder que tengamos dificultades entre creyentes en el camino. Pero ¿qué le está diciendo? Que cualquiera que se enoja contra su hermano, que cualquiera que le dice necio, que cualquiera que le dice idiota, fatuo, quedará expuesto al infierno de fuego. Wow. Jesús está hablando de la intención que empieza dentro. Porque aunque él está hablando de que fue dicho a los antiguos, no matará, y cualquiera que matare será culpable de juicio, él ahora está hablando de dónde empieza el asunto antes de matar afuera. Él dice, ¿cómo empieza? Cuando te enojas. Y cuando ese enojo no lo trabaja, no lo llevas a la cruz, no lo reconcilia, no te pones de acuerdo con tu hermano, sigue subiendo y llega un momento que hasta tú le empiezas a hablar mal. Y si eso no lo sigues trabajando, llega un momento que tú hasta maldices al hermano. Y dice que el que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Entonces, ¿qué él dice? Por tanto, verso 23 de Mateo 5, por tanto, si traes tu ofrenda, oye, pero ven acá Jesús, él está hablando de este cuadro y ahora lleva a alguien a llevarle ofrenda a Dios en el cuadro. Entonces le está hablando del contexto eclesiástico, del contexto de iglesia, del contexto de templo, del contexto de relación. Entonces le está diciendo que este hermano que le dijo necio, que se enojó con el otro, que le dijo fatuo, ahora hay uno de ellos que va y va a llevar la ofrenda al altar. A Dios. Y cuando va y le lleva la ofrenda al altar, allí se acuerda de que alguien tiene algo contra él. Entonces, ¿qué solución Jesús dice que debemos hacer? Yo voy a esperar que el hermano venga, porque él fue que me lo dice. Vamos a la Biblia, santifícalo en tu verdad, tu palabra es verdad.
A donde yo me tengo que rendir, hermano, no es por quien esté predicando, ni enseñando, ni diciendo, es si la palabra lo enseña. Porque él dijo, santifícalo, no en un nombre, santifícalo en tu verdad. Tu palabra es verdad. Y cuando digo un nombre, evidentemente Jesús es el nombre. Yo lo que estoy hablando es que no fue un nombre de una institución, no fue el nombre de un nombre de iglesia o de denominación. Él dijo, santifícalo en tu verdad. Tu palabra es verdad. Y si tú y yo no hacemos caso a la palabra, no seremos santificados. Y aunque creamos que lo somos, no estamos obedeciendo a lo que debemos obedecer. Por tanto, lo que Jesús dijo, que si allí yo me acuerdo que alguien tiene algo contra mí, deje mi ofrenda. Gloria a Dios. Bendito Te sea. pasaron un platillo para poner una ofrenda. Estás echando la ofrenda en un lugar destinado a la iglesia. Allí, si te acuerdas. Gloria a Dios. Amén. Deja tu ofrenda. Déjala. Amén. Dios no está interesado en ese tipo de ofrenda. No. Y aunque Él todavía está dando la oportunidad, porque te está diciendo, anda y reconcíliate primero. En lugar de tú venir a presentarme tu ofrenda primero, tú debiste irte a poner de acuerdo con tu hermano. Amén. Aleluya. Ven, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto. Entre tanto que estás en el camino, estamos en el camino. Todavía la nube o el momento de la muerte no ha llegado. Todavía el rapto y la trompeta no ha sonado. Pero ponte de acuerdo pronto. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Otro desafío que nos enseña la palabra sobre los problemas que ocurren entre creyentes es, y quiero hacerte esta pregunta, óyela bien, ¿tenemos casos de división de la iglesia en la Biblia? Mira, por favor, si tú estás ahora mismo viéndome, o este video lo estás viendo ya después de que salimos en vivo, yo quiero que ahí en los comentarios tú me escribas si tú entiendes que hay algunos casos de división de la iglesia registrados en la Biblia. Yo voy a ponerte el primer caso que mucha gente entiende que es una división. Y vamos a verlo con la Biblia y vamos a ver si al final concluimos que es una división o no lo es. Hechos 15, 39 y 40. Gloria a Dios. Esto ocurrió entre el año 49 a 52 después de Cristo. Aquí tenemos tres personajes que están involucrados en este problema. Pablo, Bernabé y Juan, de sobrenombre Marcos. Hechos 15, 39. Vamos a leer la Biblia. Gloria a Dios. Hechos 15, 39. Y hubo tal desacuerdo entre ellos Gloria a Dios. que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre, y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor y pasó por Siria y Cilicia, confirmando a las iglesias. Gloria a Dios. Wow. Por si ustedes no lo saben, este vendría a ser el segundo viaje misionero de Pablo. Antes de ahí se dio el primer viaje misionero, donde Pablo y Bernabé fueron los líderes principales en ese viaje misionero, y Juan Marcos, que está citado aquí, estuvo con ellos. Ahora estamos hablando de hombres llenos del Espíritu Santo, Amén. santificados, usados por Dios en esa tarea. Y de hecho, antes de ahí la Biblia dijo que el Espíritu Santo fue el que movió bajo ayuno y oración a que los separara a Pablo y a Bernabé para el ministerio. Amén. Entonces recuerda que donde Dios está levantando, por ejemplo, Dios ha levantado hogares, ha levantado parejas, ha levantado ministerios. ¿Ustedes creen que no va a haber oposición para que esos ministerios se rompan? Sí. Ahora va a haber. Sí. Ahora mira lo que yo quiero llevarte a la Biblia, para que veamos y respondamos esta pregunta, si tenemos casos de división de la iglesia en la Biblia. Algunas personas creen que este caso de Bernabé y Pablo y Marcos fue una división. Vamos a verlo en la Biblia. Vamos a ver. ¿Por qué fue que pasó el desacuerdo? En Hechos 15, 36 al 38 dice, después de algunos días Pablo dijo a Bernabé, volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. O sea, los que ellos habían tomado en el primer viaje misionero.
Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Para que usted siga esa historia, porque hoy no tengo el tiempo, Hechos 13, del 13 en adelante, lo puede ayudar a ver qué fue lo que pasó y cómo Juan Marcos los abandonó a ellos en Panfilia. Ahora, ¿qué es lo que está motivando este desacuerdo? Entre dos hombres de Dios tremendo como Pablo y Bernabé, que hasta esta hora no habían tenido ningún desacuerdo. Que Juan Marcos es sobrino de Bernabé y Bernabé quiere llevarlo de nuevo y Pablo entiende que no, porque dice, él nos dejó en Panfilia y no ha ido con nosotros a la obra. Posiblemente la actitud de Pablo es de darle una disciplina a Juan Marcos. Y posiblemente la actitud de Bernabé, vamos a decir que quizá perdonarlo, no vemos ninguna manifestación de que Juan Marcos haya dicho que no hay ningún registro bíblico de que Juan Marcos dijo, bueno, lo hice mal o esto, aquello. Ahora, mi pregunta para ti es, ¿hubo una división de la iglesia? Yo no veo la división. Atienda. Cuando hablamos de la división de iglesia, significa que Pablo fundó una iglesia. Exacto. Y Bernabé se quedó en una o fundó otra. Sí. Y eso no pasó. No. Bíblicamente no pasó. Amén. Lo que pasó fue un cambio de compañero. En el caso de Bernabé no fue un cambio de compañero porque él quería desde el principio tener a su sobrino Juan Marcos y llevarlo, pero el caso de Pablo, que ya le había sido dicho de este ministerio de Bernabé, él decidió, bueno, por este desacuerdo, irse con Silas, que era parte del equipo, como usted lo puede ver a partir de Hechos 13, lo único que no estaban directamente él y Pablo juntos, estaban con otra persona. Entonces tenemos que tener cuidado porque algunos quizás apoyen su división en Bernabé y Pablo. Y Bernabé y Pablo lo que hicieron fue que dijeron, ¿tú quieres salir con Peralta? No voy a salir con Peralta. Yo me voy con Margot. Y entonces Peralta dice, bueno, me llevo a Anthony, está bien. Entonces, ¿qué pasa? ¿Dónde se congregaba Pablo? En la misma iglesia. ¿Dónde se congregaba Bernabé? En la misma iglesia. Bernabé no fundó una iglesia ni Pablo fundó otra. Bernabé se fue a hacer la misión a Chipre con Juan Marcos y Pablo y Silas se fueron encomendados por la iglesia a hacer otra misión en otra parte. No sé si ustedes me están entendiendo. De hecho, algunos lo han visto como un punto de bendición de que ahora habían dos grupos, pero no debemos verlo así. ¿Por qué? Porque aquí hubo un desacuerdo. Sí. Y hay un poder en el acuerdo en Jesús. Sí. Hay un poder en la unidad. Hay un poder en lo que Dios unió. Aleluya. Sí. Entonces, mi pregunta es, ¿terminó la historia ahí? No, hermano. ¿Qué más dice la Biblia de esto? Porque algunos se quedan en hechos ahí y dicen, bueno, mira, pasó este desacuerdo, Bernabé se fue con fulano se fue con otro y ya. No, tenemos que ver. Si tú eres de los que está viendo una película y te quedas hasta el final, pues bueno que tú veas hasta dónde llegó y cómo terminó para que tú puedas tener un apoyo o no de lo que tú estás diciendo. Amén. ¿Cómo terminó el desacuerdo de Pablo, Bernabé y Marcos? Así que yo quiero llevarte a Colosenses 4, verso 10. ¿Por qué yo te dije que el segundo viaje misionero se da entre el año 49 y 52 para que tú ubicaras en qué momento de la historia ocurrió este distanciamiento, este desacuerdo de Pablo y Bernabé? Para que tú veas esto que te voy a mostrar ahora. Colosenses 4, verso 10, que fue escrito alrededor del año 60-62, posiblemente estamos hablando como de 10 años, más o menos, de este desacuerdo. Colosenses 4:10, verso 10, dice, Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda. Y Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos, si fuere a vosotros, recibidle. ¿Quién está escribiendo esta palabra? Gloria a Dios. El apóstol Pablo.
inspirado por el Espíritu Santo. ¿Cómo están las cosas entre Pablo y Bernabé? ¿Cómo están las cosas entre Pablo y Marco? Que fue el principal objetivo por lo que él dijo aquel día que no. ¿Qué está diciendo aquí? Aristarco, mi compañero de prisión, en Colosenses 4:10, os saluda, y Marco, y especifica, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos, si fuere a vosotros, recibidle. Amén. Eso no es división, mis queridos hermanos. No. Hay acuerdo. Amén. La iglesia, hay perdón, hay sanidad, hay restauración. La unidad no debe romperse por nada ni por nadie. No, gloria a Dios. Filemón 1:24. Oye lo que dice aquí. Oye, Filemón 1:24. Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. Gloria a Dios. Aleluya. Oye, ahora como Pablo dice, ¿quién es Marco? Es mi colaborador. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Esa es la palabra. Esa es la palabra. Esa es la palabra. Aleluya. Gloria a Dios. Cree la palabra. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Amén. Segunda de Timoteo 4:11. Solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. Gloria a Dios. Aleluya. 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 Gloria a Dios. Amén. Como alguien que había sido un motivo de desconfianza tan grande, para motivar un desacuerdo tan grande, ha llegado a ser un colaborador, Amén. un hombre de confianza Amén. del apóstol Pablo. Gloria. Ustedes ven, Amén. para que el enemigo no gane ventaja. No. Primera de Pedro 5:13. La iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, Gloria a Dios. y Marcos mi hijo, os saluda. Gloria a Dios. Marcos llegó a ser un discípulo tan cercano de Pedro, ya después de Pablo, que Pedro le llama su hijo. Sí. Yo no sé si ustedes recuerdan la casa donde llega Pedro cuando sale de la cárcel por el ángel. Dice que ahí estaba María, que era la madre de Juan Marcos. En esa casa donde estaban haciendo oración por Pedro, ahí esa es la mamá de Juan Marcos. Gloria a Dios. Ahora yo quiero que te dijiste algo que no sé si quizás tú no lo sabes. El escritor del Evangelio de Marcos es Marcos. Es Juan Marcos. Gloria a Dios. Que se entiende que aunque él no anduvo con Cristo, él recibió la mayor parte de estas historias a través de Pedro, que fue su mentor principal ya después de Pablo. Gloria a Dios. Yo lo que quiero que tú notes es, ¿qué sucedería con esa persona que te provocó el desacuerdo? ¿Qué plan Dios tiene con esa persona? Gloria a Dios. ¿Cómo Dios ve el final de la historia? Gloria a Dios. Ten cuidado de qué decisiones la carne te está motivando a llevar. O qué cuidado, a veces hay personas que aún por deseo de santidad o deseo de una manera bien marcada de ciertas cosas, se extreman. Ayúdanos, Señor. Y alan tanto la soga que las rompen. Ayúdanos. Tenemos un desacuerdo y tú tienes que irte con este grupo y yo me voy con esto. Pero la iglesia no tiene que ser dividida. No. La iglesia no tiene que ser rota. Tú no tienes que poner otra iglesia. ¡No! No. Me enseña la Biblia. Gloria a Dios. Pablo, que tenía sus razones y vemos que Dios lo apoyó. Porque si ustedes ven, Pablo y Silas tuvieron en la casa y el Espíritu de Dios descendió tremendamente. No sé si ustedes se acuerdan. Gloria a Dios. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo ahí? Que el apóstol tuvo un hecho bien grande. Antonio, por favor, conéctame eso ahí. Ten, por favor. Conéctamelo y simplemente para poner de frente y me le da un clic al slide. Entonces, ¿qué es lo que te estoy mostrando? Te estoy mostrando que el apóstol Pablo y este ejemplo de él, Bernabé y Marco nos enseñan algo grande de lo que Dios puede hacer con la gente del otro lado. Con la gente
gente que se ponen en la mano de Dios, porque Dios tiene ministerio. Póngamelo de frente, por favor. No. ¿Puede llegar ahí? Sí. Ah, pues miren, este equipo que tengo es tremendo. Gloria a Dios por este equipo. Sí, está cargando. Déjenme ver. Sí, está cargado. Muy bien. Entonces, lo que hemos visto hasta aquí es que hay desafíos en mantenernos de acuerdo, pero que hay una gran bendición cuando ese desafío o ese desacuerdo o esa situación es manejada a la altura del espíritu, no es manejada con la carne. Y Dios lo manifiesta tremendamente en esta historia. Por lo tanto, concluimos en esta parte que el desacuerdo entre Bernabé y Pablo no fue una división de la iglesia. No generó dos iglesias diferentes, ni tres ni cuatro. No. Pablo y Silas estuvieron haciendo misiones a favor de la misma iglesia y Bernabé y Juan Marcos a favor de la misma iglesia, pero vemos que esta situación se resolvió, se sanó, se perdonó y Marcos fue de una manera gloriosa. Y como te dije, yo te puedo compartir este material y enviarte si me pones ahí en el comentario tu correo electrónico y te lo puedo enviar luego que terminemos. Otro caso, vamos a evaluar un par de casos más rapidito de lo que la Biblia dice. Mira, primera de Juan 2:19. Gloria a Dios. Y mi pregunta es, ¿quién salió? ¿Salió la iglesia? Mira que dice Juan, primera de Juan 2:19. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Oiga cómo el apóstol Juan, inspirado por el Espíritu Santo, interpreta el Espíritu Santo en este hombre de Dios. ¿Cómo se ve a la gente que son de la iglesia, pero salen y dejan la iglesia? Dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Lo que estamos viendo es cómo la historia bíblica, la palabra revelada, inspirada de Dios, revela cómo hay un poder en el acuerdo en Jesús y cómo tenemos que cuidar eso. Amén. Y no podemos tratarlo como cualquier cosa ni por cualquier problema. No. Número 16. Se reveló el líder que Dios llamó y autorizó. Coré, hijo de Ijal, hijo de Coá, hijo de Leví, y Datán y Abirán, hijos de Elías, y yo, hijo de Ión, hijo de Pelé. Estoy en número 16, del 1 al 7. De los hijos de Rubén tomaron gente y se levantaron contra Moisés con 250 varones de los hijos de Israel, príncipes de la congregación, de los del consejo, varones de renombre, y se juntaron contra Moisés y Aarón y le dijeron, basta ya de vosotros. Miren, hay que tener cuidado. Señores, líderes, que Dios los ungió y los ha respaldado. Amén. En palabras y obras. Porque toda la congregación, todos ellos son santos. Oiga, basta ya de vosotros, porque toda la congregación, estoy en número 16:3, todos ellos son santos. Y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué pues os levantáis ustedes sobre la congregación de Jehová? Cuando oyó esto, Moisés se postró sobre su rostro. Amén. Aleluya. Oiga cómo es que se pelea la batalla de Dios. Amén. Eso no es porque se van ustedes por un grupo y yo me voy para otro grupo. No. Y habló Coré. Y le habló a Coré y a todos sus séquitos diciendo, mañana mostrará Jehová quién es suyo y quién es santo. Y hará que se acerque a él, al que le escogiere, él lo acercará así. Haced esto, tomaos incensario, Coré y todos sus séquitos, y poned fuego en ellos, y poned en ellos incienso delante de Jehová mañana. Y el varón a quien Jehová escogiere, aquel será el santo. Esto os baste, hijo de Leví. Señores, a mí me encantaría que ustedes pudieran, aleluya, leer esta historia entera. No tengo el tiempo para leérsela entera. Pero sí quiero que recuerden algo que Moisés le dijo en esa historia. Moisés le dijo, oye, a ustedes no les basta que Dios lo haya escogido, le haya dado lugar en el ministerio, en esto y lo otro. ¿Por qué ustedes quieren tomar el lugar que Dios no le dio el sacerdocio?
Hay que tener cuidado. Amén. A veces estamos en la iglesia, hermano. Somos parte del equipo. Y sin embargo, estamos deseando algo que Dios no nos ha dado. Sí. Y si nos lo va a dar, deje que Dios se lo dé. Amén. A la manera de Dios. No trate de usurpar lo que Dios no le ha dado. No. Ni se levanten hombres de Dios. Gloria a Dios. Se reveló el líder que Dios llamó y autorizó. Entonces, en estos dos últimos casos que te he presentado, tanto en 1 de Juan 2:19, la iglesia no salió de la iglesia. Salieron de la iglesia los que no eran de la iglesia. Oiga bien. Y aquí vemos lo mismo. Se levanta Coré con un grupo y levanta. Y tenemos que tener cuidado porque muchos de nosotros, a medida que Dios nos va dando gracia, hay gente que te sigue a ti. Pero señálale a esa gente que te están siguiendo a ti. Mándalo por donde Dios. Amén. No para donde ti. No. Santo eres, Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Ayúdanos, Dios. Dos casos más, por favor, tenme paciencia porque es que es algo de Dios para nosotros. 1 de Samuel 2, 17, 18 y 22. Ay. Este caso es tremendo. Atiende este caso. Era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. 1 de Samuel 2, 17. Y el joven Samuel ministraba en la presencia de Jehová, vestido de un efod de lino. Verso 22. Pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Mi pregunta es, ¿se fue Samuel del templo por los hijos de Elí? No. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Hay un poder en el acuerdo. Amén. En Jesucristo, en los hombres que oran, en los hombres que buscan a Dios, en los hombres que son santos, en los hombres que son guiados por el Espíritu Santo. Amén. El Espíritu Santo lo guía a la santidad. Amén. Aleluya. Aquí tengo un caso terrible. O sea, estos muchachos eran un pecado horrible, esos sacerdotes, esos hijos de Elí. Pero ¿qué hacía Samuel? Dice el verso 18, el joven Samuel ministraba en la presencia de Jehová vestido de un efod de lino. Gloria a Dios. El hecho de que alguien esté en pecado en el liderazgo no me apoya a mí No. para romper la iglesia, ni crear otra iglesia, ni dejar la iglesia. No. Porque Dios te tiene ahí, Amén. Dios a te ti, controla. para que tú ministres. Amén. Samuel no dejó el templo. No. Y al final, Dios tiene su tiempo. Amén. Llegó el tiempo de que los hijos de Elí, Dios se lo llevó. Sí. Y se llevó a Elí. ¿Y a quién dejó? A Samuel. Amén. Tenemos que aprender, Señor, ayuda. El último caso que te voy a poner en el día de hoy, 2 de Samuel 1, 10 al 13. Yo entonces me puse sobre él y le maté, porque sabía que no podía vivir después de su caída. Y tomé la corona que tenía en su cabeza y la argolla que traía en su brazo y las he traído acá a mi señor. Entonces David, haciendo de sus vestidos, los rasgó y lo mismo hicieron los hombres que estaban con él. Y lloraron y lamentaron y ayunaron hasta la noche por Saúl y por Jonatán su hijo, por el pueblo de Jehová y por la casa de Israel, porque habían caído a filo de espada. Y David dijo a aquel joven que le había traído las nuevas: ¿de dónde eres tú? Y él respondió: yo soy de un extranjero, hijo de un extranjero, amalecita. Oye bien, esta experiencia de 2 de Samuel 1 del día al 13 es cuando Saúl pasa este suceso de la muerte de Saúl, y este muchacho viene para congraciarse con David y le trae la corona y la argolla de Saúl. Y cuando se la trae, David rasga sus vestidos, los hombres que están con David también, y lloran, lamentan, ayunan hasta la noche por Saúl y Jonatán. Yo quiero que tú sepas que
En David se cumple la palabra: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. David guardó el corazón para Dios. De tal manera que este suceso con Saúl y esta persecución, siendo David ungido, nunca llevó a David a proclamar otro reino con los seguidores que tenía, sino que siempre entendió de parte de Dios: bueno, Saúl está mal, Saúl está en pecado, pero es el ungido, y hasta que Dios no lo quite, él es el ungido. Pero miren el respeto de verdad que tenía, que cuando vienen y se lo traen esta noticia de que él está muerto, él no empieza a celebrar, él no dice: wow, qué bien, ya me van a dejar de perseguir, sino que él rasga su vestido. Y si usted lee 2 de Samuel capítulo 1, David canta y trae una canción de tristeza y dice: ha perecido la gloria de Israel. No dice: ahora ha llegado yo a la gloria de Israel. No, ha perecido la gloria. Qué cosa más terrible, hermano, que nosotros no nos lamentamos y lloramos por cosas que no deben ocurrir en el pueblo de Dios. Cuando David ve esto, él ve esto como una derrota al pueblo de Dios. Gloria. Y yo quiero hacerte una pregunta a ti, que es la que David le hizo a este hombre. Porque David le dijo: oye, no tuviste temor de levantar tu mano contra el ungido de Jehová. Y David le dice: ¿de dónde eres tú? Yo te pregunto: ¿de dónde eres tú? ¿De qué iglesia eres tú? ¿De qué creyente eres tú? ¿Estás tú celebrando lo que no se debe celebrar? ¿Estás tú tratando de congraciarte con gente y trayendo corona y argolla? No, no hay poder en el desacuerdo, no hay poder en la división, no hay bendición en la división, no la hay. Entonces yo, con estos casos que te he puesto de parte de Dios, te preguntaría: ¿tenemos casos de división registrados en la iglesia, en la Biblia? Ningún caso. O sea, no hay ningún caso en la Biblia de que la iglesia verdadera, el pueblo verdadero, decidió romper y dividirse y crear otra iglesia. Exacto lo que nosotros vemos en las tribus de Israel. Entonces vemos cómo resolvió el desacuerdo. Vemos cómo Juan le dice a la iglesia que los que salieron pues no se quedaron y permanecieron en la iglesia. Vemos cómo el mismo Samuel no dejó el templo por asuntos de pecado, ni David dejó porque había pecado en Saúl, no le devolvió la lanza, no construyó otro reino al lado. No, nunca la iglesia, los santos, los que aman a Dios, los que le oyen y le obedecen, nunca provocan división, ni son de división. Nunca. Así que no llame santo a lo que es inmundo. Quiero terminar en Hechos 2, 1, 3 y otra cita. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes. ¿Cuál es el poder del acuerdo en Jesús? La palabra unánime dice que nos volvemos como un alma. Yo lloro por lo tuyo, me gozo con lo tuyo, me duelo con lo tuyo. Somos uno. No de hipocresía. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. A veces estamos juntos y no unánimes. Y a veces podemos estar como ahora, que aunque no estamos juntos, estemos unánimes. Yo espero que ahí donde tú estás, nos unamos en esta hora, amado. De repente vino del cielo el estruendo como un viento recio que soplaba y llenó toda la casa, y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego. Y quiero el Salmo 133. Para terminar, hermanos, mirad cuán bueno, oye lo que Dios dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Amén. ¿Y qué pasaría entonces si los hermanos están habitando juntos y no en armonía? No es bueno ni es delicioso. Entonces, toda división no está provocando en Dios un sabor agradable. Ni lo de Lutero. Lo que pasa es que no tengo tiempo para hablar de eso. Dios no es un Dios de división. No. Ayúdame, Señor. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía.
Es como el buen óleo. Oiga, ¿a qué compara Dios el que los hermanos estén juntos y en armonía? Es como el buen aceite sobre la cabeza, el aceite de la unción, de la consagración, como el aceite que derramó Samuel sobre David. Es como el buen óleo sobre la cabeza. Oiga, se derramó aquí en la cabeza y desciende sobre la barba del sacerdote Aarón, y baja hasta los bordes de su vestidura. Oiga, cómo Dios compara cuando estamos juntos y en armonía. Amén. Eso es lo que el enemigo quiere que perdamos. Sí. Pero Dios Ayúdanos, quiere que lo Señor. recuperemos. Amén. Es como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión. Dios compara la unidad juntos y en armonía como cuando Él envía una bendición que recorre de la cabeza hasta los pies. Porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Yo quiero que tú sepas, amado hermano, que en Mateo 18 dice que si dos se ponen de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que ellos pidieren, será hecho. Yo te pregunto, amado, ¿tú puedes tomar mi mano? Sí. ¿Podemos ponernos de acuerdo? Dame un momentito, bájamelo un poquito. La palabra dice en 2 Corintios 5:20, así que como embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos, 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 volvamos al acuerdo, volvamos a ser uno, agarremos y unámonos y volvamos a la unidad. Cada iglesia, cada denominación ha tenido estos problemas, y ahora en el nombre de Cristo te pido, reconciliados, hogares reconciliados, padres, hijos reconciliados, pastores reconciliados, iglesias reconciliados, denominaciones reconciliados. Dame tu mano y estaremos de acuerdo. Así que ahí donde tú estás, amado, yo quiero que con la persona que te quede a tu lado, tú me ayudes a orar. Ven acá, mi esposa. Puedes tomar mi mano. Puedes tomar la mano de tu hermano. Tienes algo que reconciliar, algo que perdonar, algo que arreglar, alguien quien llamar, algo que arreglar. Dios quiere que volvamos a hacerlo a la manera de Él, para la gloria de Él. Hay juicio en la tierra y hay juicio también por la iglesia. Padre, ayúdame a reconciliarnos. Padre, nos ponemos de acuerdo hasta en la tierra, hasta en los lugares celestes, los enemigos que se levantan contra nosotros. Ayúdanos a despertar, ayúdanos a regenerar, regenera nuestros corazones, santifícanos en la unidad, ayúdanos a dejar la ofrenda y a ponernos de acuerdo, a perdonarnos, a arreglarnos. Desata, Jehová, de lo que tú has enviado para bendición de tu pueblo. Ayúdanos a ponernos de acuerdo, ayúdanos, porque hay poder cuando nos ponemos de acuerdo, unánime, para que tú envíe bendición y vida eterna. En el nombre de Jesús, canta conmigo.